Tus padres se mudaron a Egipto tratando de obtener un futuro mejor para ellos y para ti. Sin embargo, cuando estaban allá, tu padre se murió y dejó a tu madre sola a cargo de un hostal en el cual ella tuvo que criarte sola hasta que tuviste 5 o 6 años. Después tu madre contrajo segundas nupcias con un importante juez egipcio, bastante rico a decir verdad. Tú, como hijo del nuevo hijastro de una familia rica, fuiste criado en la completa opulencia con los mejores maestros que se podía pagar en Egipto y eres una perfecta amalgama entre la religión musulmana y las ideas de Occidente. La aventura de esta historia comienza cuando un alto oficial de la Alemania nazi se te acerca para que ofrezcas servicios de información, porque una guerra está a punto de estallar en Europa, una guerra que va a consumir a la mitad del mundo. Y esa es la premisa de este libro. Cóndor, el espía de Rommel, de John Epler. Así pues, vamos a hablar un poco de este libro. En este canal hablamos de magia, libros e historia. Si te interesa alguna de las tres, te recomiendo que te suscribas. Este libro, Cóndor, me lo regaló un amigo que hace unos años Bueno, yo recibí este libro hace unos años de un amigo que se tenía que ir a la chingada. Y cuando me lo dio, no me dio realmente una reseña, sino que la palabra que usó es interesante. Me dijo que era un libro interesante. Y creo que no pudo haber elegido mejores palabras para describirlo, porque no es un libro que sea emocionante, no es un libro que esté plagado de acción. Y eso es un libro de espías. Yo pensé que iba a estar plagada de acción, de intriga, de suspenso. Pero yo creo que porque es una historia real, carece de todos estos elementos. Sino que más bien es interesante por la visión que te ofrece desde adentro de todos los hechos y acontecimientos que posiblemente llevaron a la caída de la Alemania nazi. Y no es porque el autor, John Epler, estuviera directamente inmiscuido en la caída de la Alemania nazi, sino que te muestra lo ineficiente que podía llegar a ser la Alemania nazi, que tenían esta especie de intención de abarcar todo y que Dios, cómo desperdiciaban recursos. Y en este libro, obviamente los primeros capítulos, ya que es una semi-autobiografía, están basados en la infancia del autor y en sus razones para efectivamente servir como espía a la Alemania nazi. Pero después son una serie de historias de sus años como espía, en las cuales las misiones no estaban precisamente relacionadas entre sí. De hecho, algunas al final te dice así descaradamente que todo este esfuerzo y todo esto que acabas de leer fue todo en vano, porque al final la Alemania nazi nunca utilizó esta información. Y era información que tú dirías valiosísima. Y en todo caso, de hecho, la historia que le da título al libro, Cóndor, no es que sea anticlimática, no es que tenga un final decepcionante, es que es un final que dices, desgraciados, básicamente es como si tú tomaras un arma y te metieras un tiro en el pie. Entonces, es un libro interesante, porque yo siento que es un libro informativo en cuanto a la historia de la Alemania nazi, sin tratar precisamente de la Alemania nazi. ¿Por qué?
porque te da una perspectiva única de los procesos internos de obtención de información de los gobiernos durante una guerra. Te da a entender que una cosa es el discurso ideológico y las acciones graves como tal que cometió la Alemania nazi, y otra es que los participantes de todos esos actos de barbarie, si te gusta, estén en realidad de acuerdo con la ideología del país al que sirven. A lo mejor suena un poco complicado lo que acabo de decir, pero lo pondré de esta forma. En estratos de gobierno y en redes de espionajes no hay tal cosa como los patriotas. Hay hombres y mujeres con intereses. Y por lo general, los que sí son patriotas y los que sí tienen un ideal acerca de su nación son los que terminan siendo manipulados por estas personas con intereses para traer agua a su molino. Es un libro, yo considero que cínico, muy interesante, como diría mi amigo, que no puedo decir su nombre porque le gusta el anonimato. Y bueno, voy a ser honesto, a mí hubo unas partes que se me hicieron pesadas de leer. No sé si porque tenía sueño cuando tenía tiempo de leer, o porque la forma en la que está redactado no me movía a seguir leyendo. Las historias están muy interesantes, lo repito. Hay algunas que sí están emocionantes, sobre todo en las que tienen que cruzar largas zonas inhabitadas para conocer a personajes importantes, que de hecho históricamente son importantes, pero la forma en la que está narrada no se me hace la más interesante ni la más llamativa, y no siento que me seduzca mucho a seguir leyendo. Entonces, en ese caso, es un libro bueno, regular, con una historia más que buena, pero es una clase de lectura para alguien que está aburrido o que es muy fan de la Segunda Guerra Mundial. Así que de calificación le pongo, ¿qué? 3 nazis de 5. Y así que esto es todo. Es un video cortito, así que de nuevo, aprovechando que es menos de 10 minutos, te recomiendo suscribirte, porque aquí hablo de libros, magia e historia. Por lo general la historia de la que hablo tiene que ver con magia, así que suscríbete. Nos vemos.